Buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida. Quien les conversa en esta oportunidad es la primera vez que tiene el gusto de participar en una capacitación para el Grupo Siembra, así que les agradezco muchísimo su atención y el que me hayan invitado a través de la persona de Mercedes para poder trabajar con ustedes estas 2 horas de capacitación, tomando en cuenta los alcances de la tutoría en el entorno de la educación básica alternativa. ¿Podemos empezar? Sí. ¿Sí? Ok, empecemos entonces. Le voy a agradecer a Mercedes que empiece a correr las diapositivas. ¿No? Por favor, presenta las diapositivas. Listo. Pantalla completa, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. ¿No? Muy bien, alcances de tutoría. Vamos a hacer estos alcances de la tutoría dentro del marco de la educación básica alternativa, lo cual quiere decir que nos vamos a dirigir a los jóvenes, a adultos jóvenes y adultos mayores, porque sabemos que nuestro rango de trabajo está desde los 14 años, adultos jóvenes que tienen familia, que tienen hijos, que desenvuelven labores económicas durante el día, y también algunos adultos mayores que con todo el entusiasmo quieren terminar sus estudios universitarios porque se dirigen a conseguir sus metas de vida. Pasamos, por favor. Muy bien, entonces veamos. Si tomamos en cuenta la tutoría, ¿no es cierto? Empezaremos diciendo qué es la tutoría. Entonces, la tutoría es un proceso de acompañamiento. Este proceso de acompañamiento es personalizado. Y en esta oportunidad, como vemos en la figura, nos vamos a dirigir a gente mayor, con hijos, con familia, gente joven, con trabajo, gente de diferentes actividades y que lógicamente tienen toda la visión de adelantar y seguir con su proyecto de vida en superación. Pasamos, por favor. Entonces, de acuerdo al Minedu, la tutoría tiene como objetivo el acompañamiento socioafectivo y cognitivo del educando, potenciar su desarrollo personal y también hacerlo dentro del marco de una atención personalizada, lo cual quiere decir que esta labor implica que nosotros vayamos de uno en uno cada vez que nos dirijamos a hacer la tutoría. Entonces, este proceso personalizado, ¿qué implica? Tomando en cuenta el contexto de la educación básica alternativa, indica que nosotros tenemos que ubicar en el contexto de edad etario con quién estamos conversando, con quién estamos haciendo la tutoría. Y de acuerdo a ello nos preguntaremos lo siguiente: ¿cuál es el propósito de la vida en la vida de esta persona? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son sus metas? ¿Y qué necesita de nosotros para poder desarrollar la tutoría? Pensemos que tenemos chicos desde los 14 años con algunas dificultades y por las cuales vienen a estudiar en la noche, y tenemos gente mayor, gente joven, que busca terminar sus labores académicas con la finalidad de seguir avanzando en la vida. Entonces, estamos frente a personas que tienen amplios deseos de superación. Estamos frente a personas que no se dejan limitar por las dificultades, por los obstáculos y por todas las condicionantes que tienen en la vida, ¿no? Entonces, eso también significa que nosotros tenemos que ubicar dentro de este proceso personalizado el perfil del tutor. Pasa esa diapositiva, por favor. El perfil del tutor. Tomemos en cuenta que nosotros vamos a hacer la tutoría. Y al realizarla nosotros, no es simplemente que nos den el encargo de decir, tú vas a ser tutor de este año en esta oportunidad. No, tú vas a ser tutor de esta sección. Consideremos que la tutoría, al ser un acompañamiento personalizado, implica de parte de nosotros actitudes y disposición de apoyo a las personas que se nos han encargado en la tutoría. Nosotros tenemos que tener condiciones
personales de apoyo. Tenemos que querer ayudar a la gente. Tenemos que tener un interés genuino en la persona, porque de lo contrario eso se va a notar en el momento de conversar y no vamos a tener una tutoría apropiada. La labor de tutoría puede ser encomendada a cualquiera de nosotros, pero pensemos si cualquiera de nosotros puede dar de su tiempo para hacer el acompañamiento a las personas que estamos en esa oportunidad conversando. Tomemos en cuenta que el apoyo de tutoría va a requerir de que nosotros tengamos madurez emocional. ¿Por qué? Porque las personas que van a dirigirse a nosotros no solamente van a referir problemas cognitivos, no solamente van a referir problemas relacionados al ámbito académico, también nos van a referir problemas personales, problemas de su propia vida, problemas de sus estados emocionales, problemas de la crisis en la que se puedan encontrar viviendo, dificultades que los han llevado a estudiar en un horario cansado, esforzado, y que da lugar a que ellos tienen durante el día muchísimas otras cosas que hacer. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez emocional para aceptar el compromiso de la tutoría, porque va a implicar que tengamos la disposición actitudinal para conversar con estas personas, para citarlas, para poder desarrollar con ellos sus programas y sus preocupaciones. Entonces, eso también implica que nosotros debemos desarrollar siempre una actitud de liderazgo. Las personas que acompañamos tienen que ver en nosotros seguridad, confianza, disposición de ayuda y tienen que ver que nosotros tenemos esa condicionante permanente de llevar el liderazgo, de llevarlos de la mano, pero siempre mostrando el liderazgo a través de nuestra seguridad y confianza personal. Eso implica también que nosotros desarrollemos un amplio conocimiento y criterio de las distintas etapas de la vida y de la conformación de la sociedad y las características sociales que rodean a estas personas. Porque los problemas con los que van a venir no son únicamente académicos, no son únicamente de bajo rendimiento, son problemas de la sociedad misma. Embarazo no deseado, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas relacionados, ¿no?, al duelo, a la pérdida de familiares, a un divorcio, en fin, a la muerte de un ser querido, problemas y secuelas del tipo del COVID que nosotros estamos viviendo en el momento actual. Entonces tenemos que mostrar siempre un liderazgo, y ese liderazgo no debe de ser una actitud, ¿no?, que sobrepone mis condiciones personales en la de la otra persona, sino debe ser un liderazgo que me permita generar empatía, ¿no? Y esta empatía me va a dar lugar a que yo me ponga en el lugar de la otra persona, comprenda en qué condiciones, en qué circunstancias se encuentra y cómo puedo hacer el acompañamiento. El acompañamiento también implica que tengamos conductas de asertividad. Nosotros no somos los que tenemos que dudar. Ellos ya vienen con dudas. Y nuestra conducta asertiva, nuestro apoyo asertivo, ayudará para que ellos tengan confianza y seguridad en sí mismos. También tenemos que tomar muy en cuenta que es un factor muy importante la discreción. Yo sé que muchas veces como colegas nos vemos tentados a conversar con otro compañero. ¿Qué puede estar pasando con este estudiante? Pero eso no puede ser, porque la discreción implica que nosotros guardemos la conducta moral de respaldo para esta persona. No podemos revelar las problemáticas, las dificultades que nos han sido confiados en medio del marco del acompañamiento y escucha en la tutoría. Entonces la discreción se convierte en un elemento sumamente importante. Asimismo tenemos que tener respeto por las vivencias de las personas.
consideremos que nosotros tenemos otro tipo de vivencias, otro tipo de experiencias. No son las mismas de las personas que nos están confiando sus problemas, sino son diferentes. Y tomemos en cuenta que el respeto implica que nosotros escuchemos lo que nos dicen sin juzgar, sin criticar, sin decir por delante te equivocaste, eso está mal, pero no debiste hacerlo. Ya ellos están viniendo con sus problemas. Y nosotros agregar que te equivocaste, está mal, no piensas antes de hacer, primero es esto, entonces no estaríamos aportando como tutoría. Entonces la persona que hace tutoría no puede juzgar, no puede criticar, tiene que más bien ser soporte, tiene que ser soporte. Otro punto también que tenemos que considerar dentro del perfil del tutor es que tiene que tener una conducta sociable. Tiene que verse una conducta sociable que invite al estudiante a acercarse a nosotros. Porque si nosotros nos mostramos con una conducta muy distante, que guardamos completamente la distancia con el estudiante y nos limitamos a un simple buenos días, o perdón, buenas noches, en este caso, buenas tardes, hasta mañana, pues no vamos a tener la facilidad de expresar un punto de sociabilidad. Nadie dice que tenemos que ser extremadamente comunicativos, extremadamente extrovertidos, pero se debe notar que nuestra sociabilidad implica un equilibrio en la comunicación, implica una actitud positiva y un deseo de acompañar a las personas que están pidiendo nuestra ayuda como tutoría. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Valoremos qué ocurre con estas personas que atendemos, ¿no? Un día cotidianamente en sus vidas. Un día tiene horas intensas y eso hace un día prolongado. ¿Qué pasa en una persona que estudia dentro del entorno de la educación básica alternativa? Pensemos en un día de su vida, en los aspectos personales. Pensemos en su salud. No sabemos si puede estar atravesando por algún problema de salud, que puede ser crónico. No sabemos si puede estar con ansiedad. No sabemos si su salud emocional está afectada por problemas de diversa índole que pueden estarse presentando en su propia vida. No sabemos si se ha alimentado de manera apropiada. No sabemos si ha almorzado. No sabemos si ha cenado. Porque muchos se van directamente del trabajo comiendo al paso mientras llegan a los estudios. Tampoco sabemos si ha tenido el descanso apropiado, ¿no? Porque del trabajo se dirigen a los estudios y no sabemos si ha tenido el descanso apropiado. Entonces estamos ante una persona cuyos aspectos propios están dentro de una condición que requiere de parte de nosotros comprensión. Y vayamos al punto social. Todos tenemos un contexto social, nuestra economía. Si esta persona está buscando superarse en los estudios, es porque merece y siente que su economía mejorará a través de la culminación de sus estudios. Aspira a algo más. Entonces, la economía es un factor que prima en su mente, es un factor que prima en sus expectativas. Y en torno a ello también la familia. Las personas que atendemos, las personas que conversan con nosotros, tienen una familia integrada por padres, por hermanos, por esposa, por hijos, un contexto diverso en el que cada uno le toca desempeñarse y velar por su propia familia. Y pensemos, la familia tiene diferentes problemas. No solamente hablamos del económico, hablamos de los hijos que van creciendo, hablamos de los adolescentes que van enfrentando y afrontando diversos problemas de la vida. Hablamos todo el contexto que embarca a cada etapa. Y por otro lado, el trabajo.
Nadie tiene el trabajo fijo. Y las personas que vienen con nosotros muchas veces trabajan en oficios, en ocupaciones, que hoy día tienen empleo y mañana no. Entonces el trabajo para ellos es un tesoro de cuidar, es un tesoro que compartir y tener muy, muy en cuenta. Pueden faltar al estudio, pero no pueden faltar al trabajo. Enfermos pueden ir a trabajar, pero no pueden dejarlo. Ustedes saben muy bien que hay trabajos que son exigentes, y más aún si se trata de ocupaciones de calificación menor por tener estudios incompletos, ¿no? Pasamos la diapositiva, por favor. Todo esto impacta en el estado de ánimo de la persona que viene a nuestro horario de clases. La persona que está con nosotros no está recién levantadita de la cama, despejada de sus preocupaciones, habiendo tomado un desayuno y sentarse a clases a hacer, ¿no es cierto?, la labor de estudiar. No. La persona que viene con nosotros ya estuvo todo el día fuera de casa, todo el día trabajando, todo el día en muchas ocupaciones. Y eso da lugar a que todo esto influya en su estado de ánimo, de tal manera que su aspecto emocional se ve cargado, su aspecto cognitivo se ve presionado, su aspecto físico se ve cansado, su aspecto social ejerce presión, y muchos en el campo espiritual acuden simplemente a decir: Dios mío, ayúdame, ¿no? Y desean, como espiritualmente muchos lo deseamos, vivir en paz, vivir tranquilos un día más, ¿no? Entonces, las personas que vienen a nuestra labor de tutoría, pensemos que su estado de ánimo es complejo. Su estado de ánimo no es el primer estado de la mañana. No, su estado de ánimo es complejo. Miremos la diapositiva. Como que puede estar alegre, puede estar frustrado, puede estar irascible, ¿no? Su estado de ánimo es complejo. Incluso son personas que a flor de piel rápidamente pueden sentir que estamos actuando de una manera invasiva y respondernos a la defensiva, ¿no? Entonces el estado de ánimo tiene sus propias dificultades en las personas que estamos trabajando. Pero pensemos en ellos. Miremos la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente diapositiva podemos ver que a pesar de todas las dificultades, a pesar de venir del campo, a pesar de luchar por una y otra aspiración, a pesar de tener esposa, titularse con esposa en la mano, a pesar de tener un origen, ¿no?, con actividades agrícolas, todos aspiran a tener una labor que supere sus propias expectativas. Incluso muchos adultos esperan lograr una profesión, muchos jóvenes esperan lograr una profesión, y siempre en su mente está el logro de objetivos, el logro de metas. Esa es la razón por la cual luchan dentro del contexto de la educación básica alternativa, ¿no? Entonces, terminar sus estudios para aspirar a algo más, ¿no? Ahí tenemos una fuerza permanente. Las personas que están frente a nosotros son resilientes. Son personas que, a pesar, pasamos la diapositiva, a pesar de las dificultades, aspiran a la superación. Son personas que se sobreponen a las dificultades, que superan horarios, superan enfermedades, superan crisis económica, superan dificultades familiares. Con hijo en brazos, siguen adelante para terminar sus estudios. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces debemos destacar que el estudiante que tenemos nosotros, a pesar de lo complejo que es su realidad, son personas con actitudes resilientes, ¿no? Son personas resilientes. Son personas que se levantan del cansancio y siguen adelante con nosotros. Son
personas que se levantan de la familia con todas las dificultades que implica enfermedad, economía, alimentación, problemas familiares, y vienen con nosotros. Entonces, mostremos el respeto correspondiente a sus actitudes resilientes y valoremos que esas actitudes de resiliencia son para nosotros un punto de apoyo, porque ese punto de apoyo nos va a permitir a nosotros siempre apoyar e invitar a que sigan avanzando. Apoyar e invitar a que sigan avanzando. Ellos tienen muchos recursos personales de superación. Ellos tienen una meta. Ellos son personas en constante dinamismo con el ambiente en el que viven. No solamente es el colegio, sino es el constante dinamismo del entorno en el que viven, constante dinamismo del ambiente que los rodea. Entonces, la resiliencia es una de sus características de personalidad que los hace buscar permanente superación. Entonces, tomemos en cuenta estas actitudes de resiliencia. Y ahora cambiamos la diapositiva, por favor. Pensemos entonces que estas personas tienen una proyección de vida funcional, ¿no? Cambiamos la diapositiva, por favor. Mercedes, cambiamos la diapositiva. Muchas gracias, muy amable. Pensemos, estas personas proyectan su vida de manera funcional. Para ellos en su mente todo fluye. En su mente todo tiene que caminar. En su mente todo va en orden, todo sigue adelante. En su mente hoy día te caes, mañana te levantas, ¿no? Hay una proyección funcional. Ellos superan constantemente los obstáculos. Entonces pensemos, sus actitudes, sus pensamientos y sus comportamientos siempre están en armonía y en sintonía para adelante. No busquemos trampas a la vida, no le busquemos escollos a la vida, no le busquemos interrupciones a la vida. Pensemos más bien en ser un medio de ayudarles a la conducta funcional que ellos están esperando. No necesitamos que ellos sigan siendo de conductas y actitudes funcionales. Estas conductas funcionales están de acuerdo a su proyecto de vida. Su meta es la superación. Y en base a estas condicionantes de proyecto de vida y superación, ellos organizan su mundo, organizan su comportamiento, organizan sus actitudes, organizan sus pensamientos en base a sus proyectos y metas de vida. ¿Listo? Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces pensemos, de acuerdo a esto tenemos en nuestro medio jóvenes que van desde los 14 años, ¿no? Jóvenes y jóvenes adultos, 14, 20, 25, 30, ¿no? Tenemos jóvenes y jóvenes adultos. Pasamos la diapositiva. Y también en algunos casos tenemos jóvenes con características diferentes. Jóvenes que pueden haber sido jóvenes con problemas, ¿no? Y sus papás, para que no dejen de estudiar, dicen, oye, pásate al turno de la noche, lo importante es que termines el estudio, ¿no? Son jóvenes con algunas características diferenciadas del común de la población. Algunos jóvenes que pueden tener consumo de alcohol, algunos jóvenes que pueden tener consumo de drogas, algunos jóvenes que pueden estar influidos por los grupos urbanos que hay en la ciudad. Llámense los animex, los góticos, los emos, ¿no es cierto? Algunos jóvenes, cada uno es un mundo diferente. Cada uno es una interrogante que saber. Cada uno es un mundo
que si se nos es permitido a través de la tutoría, podremos acompañar, podremos compartir, ¿no? Entonces, tenemos jóvenes con características diferentes. No sé si les ha tocado jóvenes con algunas de estas características, pero ustedes saben que algunas de esas conductas indican, por ejemplo, cortes frecuentes, autolesionismo. Ya no solo se cortan las manos, se cortan pequeños espacios del cuello, se cortan la ingle, se cortan el estómago. Sabemos que se rayan desde usar una regla, ¿no? Desde usar una regla rota hasta usar un cúter, ¿no? Los estilos de peinado, la prevalencia de piercings, tatuajes y adornos propios de este grupo, ¿no? De personas, nos hace ver que podemos tener en nuestro grupo de estudios jóvenes con características diferentes, ¿no? Y también pensemos, ¿no es cierto?, que tenemos, además de estos jóvenes con conductas diferentes, pasamos la diapositiva, por favor, Mercedes. Tenemos adultos con una vida familiar, con niños en brazos, construyendo su familia, y tenemos adultos mayores que pueden estar con todo el deseo de querer aprender a leer, de querer terminar, ¿no?, sus estudios secundarios, de perder el miedo frente a sus compañeros, de poder explicarse, de poder ganar una atención en una exposición, en una presentación, ¿no? Entonces tenemos un público muy variado. Tenemos un público muy extenso, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a estar en constante conocimiento del entorno que rodea a estas personas. Y no alarmarnos ni espantarnos por nada de lo que se nos presente. Pasamos la diapositiva, ¿no? Conocer las características y problemáticas de cada etapa de la vida, ¿no? Conocer las características del embarazo en la juventud, del embarazo no deseado, la problemática de una probable expectativa del aborto, ¿no? La disyuntiva de formar una familia teniendo simplemente el hecho de haberse embarazado, ¿no? ¿Cuántas jovencitas que se embarazan en el colegio terminan sus estudios en el turno de noche porque los papás, ellas mismas, prefieren, ¿no?, para no sentir la censura de sus compañeros, pasarse al turno de la noche, ¿no? Entonces tenemos que tener un conocimiento de la problemática relacionada al embarazo en la adolescencia, el aborto, ¿no? Y la probable unión de parejas por el hecho de estar embarazados. Sabemos nosotros que las parejas que se embarazan a nivel de la adolescencia no pasan juntos más que el primer año. El primer año, ¿no? Lo cual quiere decir la gestación y un poquito más del nacimiento del bebé. Y muchas de estas personas terminan separándose, con las consecuentes dificultades para una joven madre soltera, con las consecuentes dificultades para un muchacho que tiene que acceder al trabajo de manera inmediata, con poco nivel de calificación, con bajo nivel de sueldo, ¿no? Y con toda la presión exigente para seguir viviendo y manteniendo un nuevo niño. En algunos casos tienen apoyos de los padres y en otros casos no. Entonces también es importante, ¿no?, que conozcamos, siguiente diapositiva por favor, las características del enamoramiento a partir de los 14 años, ¿no? Desde antes ya tenemos que conocer que existen las famosas fantasías sexuales, ¿no? ¿Qué son las fantasías sexuales? Tenemos en cuenta que son ideaciones, son creaciones de nuestra mente, que en este caso, en la juventud, ¿no?, les juega un papel muy importante. ¿Cómo así, por ejemplo? Vamos a ver, estímulos sexuales para los chicos. Los estímulos sexuales para los chicos son preferentemente de manera visual. No es raro encontrar a los muchachos
en el kiosco de periódicos de la esquina, observando, ¿no?, las revistas de las chicas a medio vestir, ¿no? Viendo las chicas con ropas muy pequeñitas, ¿no? Con ropas de baño, con ropas de baile, ¿no? Muy pequeñitas, ¿no? Con ropas atractivas que para ellos despierta, ¿no?, el impulso sexual, atraídos por lo que ven, ¿no? Los chicos tienen fantasías sexuales a partir de lo que miran. Por eso es que muchos muchachos se orientan a la observación de la pornografía, ¿no? Muchos se orientan a la observación de la pornografía porque alienta como estímulo visual la creación de imágenes, ¿no? Y estas imágenes les producen una exacerbación del erotismo, ¿no? Y en consecuencia les generan un placer sexual, ¿no? Tampoco es lejano decir que muchos jovencitos, muchos muchachitos, lo primero que ven de una chica no son sus lindos ojos azules, ni siquiera saben qué color tienen sus ojos. Lo primero que ven de una muchachita es volteando y a ver, oye, cómo camina, ¿no? A ver si tiene buen trasero o no. Entonces son estímulos sexuales que van tomando una connotación dentro del escenario emocional de los jóvenes. Y en el caso de las chicas, los estímulos tienen una prevalencia auditiva. Las chicas se enamoran de lo que les dicen, ¿no? Las chicas se enamoran de poesías. Las chicas se enamoran de frases bonitas. Las chicas se enamoran de un poema en una tarjeta, ¿no? Las chicas se enamoran de una canción, ¿no? Entonces los chicos, muy aficionados, les envían canciones a las muchachas, ¿no? Les envían poemas a las muchachas, les envían detalles, ¿no? Y entonces eso da lugar a que las chicas se creen ilusiones mentales respecto, ¿no es cierto?, a la sexualidad. Y muchas veces, en base a estas ilusiones, se produce una unión, ¿no? Y sabemos nosotros que es una unión en la que existen relaciones coitales. Y en esta unión de relaciones coitales, los jóvenes pueden tener un embarazo no deseado, ¿no? Entonces también nosotros tenemos, ¿no?, tenemos que apoyar a los jóvenes expresando y explicando las características del enamoramiento, cómo se dan las ilusiones, cómo se da, ¿no?, cada etapa de la vida con las características propias. No tenemos que tener limitaciones emocionales tampoco nosotros, ni pensar que nos van a criticar, ni pensar que ya estamos hablando, ¿no?, sino tratar de ser lo más claros posibles, lo más respetuosos posibles, para darles a conocer la problemática que se puede generar a nivel del enamoramiento, ¿no? Otra diapositiva, por favor. También es importante que conozcamos algunos comportamientos tóxicos, ¿no? Porque los comportamientos tóxicos van a generar en nuestros educandos, en nuestros estudiantes, van a generar sufrimiento emocional, ¿no? Por ejemplo, miren, algunos comportamientos tóxicos muy comunes: revisar el celular de la enamorada, revisar el celular del enamorado, ¿no? Muchos chicos piensan que es una señal de confianza, que es una señal, qué sé yo, de estar juntos, ¿no? Revisar el teléfono del otro, ¿no? Hay tremendas peleas por eso, ¿no? Que te encontré esto, que dice lo otro, en fin, infinidad de cosas desagradables. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta, también como comportamiento tóxico, son las peleas, el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia de pareja. Hay estudios que refieren que la violencia de enamoramiento ya se encuentra desde los 14, 15 años de edad. Hay un estudio colombiano que refiere, ¿no?, comportamientos violentos a nivel del enamoramiento. Comportamientos que no solamente son verbales, sino llegan a agresiones físicas entre ellos. Y que, como bien sabemos, cada vez
esos comportamientos se van normalizando. Chicas y chicos van generando una conducta de aceptación. Y esa aceptación normaliza ese comportamiento, transgrede esos límites y seguimos sobrepasando los límites. Y nosotros sabemos que los límites son buenos. Si salimos a la esquina y en la esquina hay un semáforo, por supuesto que nos vamos a detener. Porque el semáforo ya es un indicador del límite peligroso. No cruzar la pista si estás en rojo. Límite de peligro, ¿no? Entonces los límites son buenos y nosotros tenemos que saber enseñar a las personas que acompañamos que reconozcan sus límites, que se pongan límites, que tengan límites para que no sigan extendiendo y normalizando cada vez conductas y comportamientos tóxicos inapropiados que terminan generando confusión, sufrimiento y realmente muchos casos, ya lo vemos nosotros, una violencia familiar con terribles condicionantes para el tema del feminicidio, ¿no? También es importante destacar el tema de la fidelidad, ¿no? Ahora los muchachitos, las chicas, los chicos, con mucha facilidad tienen un cambio de pareja, ¿no? A mí no me parece mal que cambien de pareja. El asunto es que cambien de pareja rompiendo su relación anterior. Porque el tema de la infidelidad genera mucho sufrimiento en la persona, baja la autoestima, hay un cansancio emocional terrible, hay una sensación de no merecer una pareja, ¿no? Entonces, la infidelidad es un tema muy frecuente en los muchachos, ¿no? Adultos jóvenes y jovencitos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta también, saber orientar en términos de la fidelidad. Los valores son atemporales. La fidelidad no es un tema del pasado, ¿no? Son temas que no tienen tiempo, ¿no? Los valores no tienen tiempo. Los valores son lo que son a través de la historia del ser humano. Un tema también importante es el autolesionismo. Como ustedes podrán ver la diapositiva en la parte inferior derecha, muchos jóvenes, ¿no?, que pliegan a conductas de lesionarse, autolesivas. Y estas conductas autolesivas ni siquiera son el hecho únicamente de dañarse, sino ustedes conversan con ellos y ¿qué te dicen? Yo prefiero sentir el dolor de la herida y no cansar mi cabeza todo el día con el sufrimiento que tengo. Si mi mente, si mi pensamiento se focaliza en la herida que tengo, físicamente hablando, y que me arde, y que me queme, y que me duele, y que me sale sangre, no se va a orientar mi mente a pensar en el problema que tengo. Entonces quiere decir que el autolesionismo es una compensación a los problemas emocionales que están afrontando, ¿no? Entonces, no es decirles no te cortes, no te lastimes, no te dañes, sino también ir un poquito más allá y preguntar qué te está pasando. Y en ese más allá vamos a encontrar la causa de por qué se está hiriendo, ¿no? Entonces, comportamientos tóxicos de los que tenemos que tener, ¿no?, información. En realidad podríamos hacer todo un tema posterior a los comportamientos tóxicos que pueden ejemplificarse con muchas de sus propias experiencias como docentes, para que todos nos enriquezcamos, ¿no?, para enriquecernos todos, ¿no?, de la problemática y poder saber qué hacer, ¿no? Pasamos de diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora pensemos que en la siguiente diapositiva, ¿no?, lo primero que se dice es, oye, hay que mandarlo al psicólogo, ¿no? Es lo primero que se dice. Hay que mandarlo al psicólogo, ¿no? Y muchas personas no confían en el psicólogo. Y muchas de personas que tienen características de estas peculiaridades, menos confían en el psicólogo, ¿no? Tanto padres como jóvenes que atraviesan por problemas, muchos de ellos no confían. ¿Por qué? Porque dicen, el psicólogo ¿para qué?
¿no? ¿Qué me va a hacer? ¿No? Y todavía hay papás que dicen, mira, antes, un buen chancletazo, un cucharonazo, un correazo o la escoba por delante y los hijos han salido derechitos. ¿Qué psicólogo ni qué 8 cuartos? Y las consultas eran gratis, ¿no? Entonces, muchos papás, muchas personas prefieren afrontar los problemas con elementos ya superados históricamente hablando, pero que al ser en este momento vigentes, terminan dañando la autoestima de los jóvenes, la autoestima de las personas que acompañan. Herir físicamente a una persona, darle un correazo, darle un jalón, un chancletazo, hiere su persona y hace que nos pierda el amor, nos pierde el respeto, nos pierde la consideración, ¿no? Nosotros no podemos alentar que un padre de familia corrija, llame la atención, ¿no? A través de un cocacho, de un jalón, no, porque ese padre de familia está perdiendo el respeto de su hijo cuando infringe un castigo físico, ¿no? Y al mismo tiempo que pierde el respeto del hijo, ¿no? Por ese castigo físico, va generando un escenario en el que el amor se gasta, en el que el amor disminuye, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando orientamos a los papás. Tomemos en cuenta de que el afrontamiento debe ser directo, sencillo y directo. Ven, vamos a conversar. Siéntate a mi lado, ¿no? No esperar, no sé, en el momento más apropiado, ¿no? Oigan, en el momento más apropiado es que cuando sale el sol, cuando llueve, no sé, ¿en qué momento es el más apropiado, ¿no? Cuando lloras, cuando te caes, cuando conversas, cuando sacas 20, cuando sacas 10, ¿no? Tomemos acciones directas, ¿no? Acciones directas. Planifiquemos actividades con las personas que vamos a acompañar. Te veo la próxima semana. Me cuentas cómo te ha ido. Empieza a estudiar de esta forma. Haz la prueba, experimenta y en la próxima semana corregimos, ¿no? Y eso también implica la búsqueda de soporte social. Pide ayuda en tu casa. No puedes estudiar porque estás trabajando, entonces tú ocúpate de unas labores, tu esposa que se ocupa de otras labores, ¿no? Busquemos soporte social. También muchas personas buscan soporte religioso. Dicen, yo me siento bien cuando rezo. Reza, ¿no? Yo me siento bien cuando me concentro, cuando le pido ayuda a Dios, hazlo, ¿no? Entonces, no decirle, por ejemplo, ay, ¿qué estás pensando en el ángel de la guardia? Tú eres grande para el ángel de la guardia, ¿no? Entonces, no desmerecer que la persona como recurso propio busca el soporte religioso. Siempre veamos una reinterpretación positiva de los hechos. Si ya le fue mal, si ya tuvo dificultades, démosles nosotros la reinterpretación positiva. No insistamos en la parte negativa, ¿no? Sino veamos la reinterpretación positiva. Que tenga de parte de nosotros como tutores una visión positiva de su problema. Y ustedes me van a decir, pero si es problema, ¿cuál es lo positivo del problema? En un problema también hay una solución implícita. También hay una oportunidad. En un problema también hay un aprendizaje, ¿no? En un problema también hay algo que aprovechar para nuestra experiencia. Cuando salimos de un problema, hemos aprendido de una dificultad, hemos aprendido de un error, ¿no? Y eso da lugar a que aceptemos, ¿no? Este paso de aprendizaje y sigamos adelante, ¿no? Cambiemos, por favor, la diapositiva. Muy bien, entonces ahora veamos qué es el acompañamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces pensemos, el acompañamiento es un proceso humano, ¿no? Es una interacción humana en la que vamos a establecer con las personas que conversamos una comunicación con calidez, ¿no? Una comunicación con empatía, una comunicación con aceptación.
donde mostremos interés genuino por la persona que estamos intentando acompañar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Que cuando yo me dirijo a hacer el acompañamiento, no puedo tener interrupciones del celular, no puedo tener interrupciones externas, porque eso cortan la magia de esta comunicación. Cortan la magia del momento en que la persona está revelando su mundo frente a nosotros y se rompe la comunicación con calidez y las personas ya no tienen esa cercanía para ver en nosotros, ¿no?, la persona que puede darles una fuerza emocional porque valoramos su resiliencia. Ahora también tomemos en cuenta que el acompañamiento, ¿no es cierto?, nos vamos a dirigir a conocer cómo impactan las emociones en el ser humano, ¿no? Porque frente a un mismo evento, el impacto en las personas es diferente. Los hechos son hechos por sí mismos. Los hechos en sí mismos no son ni buenos ni malos. La interpretación que nosotros le damos o es buena o es mala. Y ese impacto es el que nosotros vamos a conocer. Por eso podemos decir, mira, ella se enoja, ¿no? O sea, cuando decimos ella se enoja, quiere decir que es una condición particular, propia. No decimos todos se enojan. No decimos todos se enojan cuando llueve. No decimos así, ¿no? Porque la lluvia puede causar miedo, puede causar preocupación, puede causar temor, ¿no es cierto? Puede causar una esperanza, puede causar, oye, voy a tener agüita para mis plantitas, ¿no? No, un solo evento puede tener múltiples connotaciones. Y además, en cada persona impacta de manera diferente. Entonces, cuando hacemos el acompañamiento, nos dirigimos a conocer esa esfera íntima de las personas para saber cómo es el impacto que el mundo ejerce en su persona, ¿no? ¿Cómo se siente esa persona cuando no le damos una oportunidad en el colegio? ¿Cómo se siente esa persona cuando le damos la oportunidad? ¿Cómo se siente esa persona cuando viene y acaba de perder el trabajo y está pensando cómo va a pagar su luz, su agua, su teléfono? ¿No? ¿Cómo va a vivir? ¿Con qué va a comprar un pan? ¿No? Entonces resulta que cuando hablamos del acompañamiento, nos orientamos a ver, ¿no?, nos orientamos a vivenciar cuál es el impacto que tiene la persona con los condicionantes que la rodean, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor. Entonces ahí nos llega a hablar del acompañamiento, ahora de la escucha activa. Escuchar no es oír, ¿no? Oír es una función sensorial propia de todos nosotros. Pero también pensemos que cuando hablamos, nosotros tenemos la habilidad de escuchar. Y escuchar es el dinamismo de interpretar. Escuchar es el dinamismo de comprender. Escuchar es el dinamismo de darnos cuenta que con nosotros son empáticos. Se ponen en nuestro lugar, nos comprenden, ¿no? La escucha activa es motivar a la expresión. ¿Y cómo motivamos a la expresión? Evitando los malos entendidos, evitando las confusiones, de tal manera que cuando conversemos le preguntemos, a ver, permíteme, ¿te entendí bien? ¿Me has querido decir esto? No podemos tener nosotros confusión ni mala interpretación. Para que nosotros hagamos una escucha activa, tenemos que recibir el mensaje de la persona con la que estamos hablando de una manera real a cómo la siente. No como le dice con las palabras, sino como la siente con las emociones, con los sentimientos, ¿no? Tenemos que saber cómo expresa su esfera afectiva frente a nosotros. La escucha activa es interpretar a través de lo que estamos recibiendo como mensaje, interpretar el sentir de la persona, ¿no? Entonces, para eso necesitamos de todas maneras
saber interpretar, pero interpretar como ellos sienten, interpretar como ellos se emocionan, ¿no? Para nosotros no tener la duda de qué ha pasado. También es importante no interrumpir, dejarlos que hablen, si lloran, que lloren, ¿no? Si se ríen, que se rían, si expresan cólera, que expresen cólera. Nosotros tenemos que tener la estabilidad suficiente, la estabilidad emocional suficiente para recibir una expresión de cólera. ¡Ay, me molesta! ¿No? Y no asustarnos nosotros. Para recibir una expresión de llanto, ¿no? Y saber que está sufriendo. Para recibir una expresión de alegría, ¿no? Tenemos que tener la estabilidad emocional suficiente para poder asimilar los sentimientos y emociones de las personas que se están revelando en el marco de la tutoría. Nosotros tenemos que mostrar atención y respeto. Tenemos que dirigirnos a ellos sin juzgarlos ni criticarlos y entender el mensaje como la persona lo emite. ¿Cómo lo emite? ¿Bajo qué contexto cultural? ¿Bajo qué contexto emocional? ¿Bajo qué contexto sentimental y hasta intelectual? Tenemos que hacer una escucha activa, respetando todo el contexto y todas las expresiones peculiares de la persona que se nos acerca, ¿no? Entonces, pasamos por favor la diapositiva. Entonces ahí nos viene cuando nosotros vemos expresiones emocionales de la gente que revela su problemática de tutoría, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay condicionantes neurovegetativos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, las emociones se van a manifestar. Y hay emociones que van a manifestarse, por ejemplo, me siento mareado, no puedo hablar, ¿no? Hay gente que te dice, me duele el estómago. Hay gente que tiene náuseas, deseos de vomitar. Hay gente que cuando te habla le transpira las manos, le transpira la cara, le transpira la nariz, le transpira el cuerpo, ¿no? Hay gente que dice, me muero de calor. Hay gente que dice, tengo escalofríos, me muero de frío, ¿no? Hay gente que te habla y está que mueve la pierna, mueve los dedos, hace toqueteos en la carpeta. Entonces, pensemos que esos signos que pueden estar dándose frente a nosotros son un indicador de cómo está vivenciando y expresando sus emociones, ¿no? Hay gente que cuando nos habla empieza a tartamudear, gente que empieza a abrir y cerrar el ojo, ¿no? Gente que empieza a arrancarse los cabellos, gente que se come las uñas, se muerde las uñas. Entonces, todas esas manifestaciones externas y visibles dan lugar a que nosotros interpretemos que está pasando por un mundo, por un espacio emocional intenso, ¿no? Y no debe ser motivo para que nosotros nos asustemos, ¿no? Simplemente debe de ser motivo para que nosotros nos demos cuenta que está atravesando por un espacio en el que necesita de parte de nosotros empatía y comprensión. No decirle, por ejemplo, ¿de qué te enojas? Cálmate. No, dejar que exprese su enojo, dejar que exprese su llanto, ¿no? Y pasado ese momento que generalmente es breve y es intenso, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Darnos cuenta, ¿no? ¿Qué paso podemos dar nosotros de empatía, ¿no? Entonces, también es bueno que nosotros, así como reconocemos las características emocionales que pueden estar manifestando, nos daremos cuenta también de que hay emociones primarias y emociones secundarias, ¿no? Las emociones primarias son propias de nuestra configuración de ser humano. Nadie puede decir, yo no tengo miedo, ¿no? Nadie puede decir, ¿sabes qué? A mí todo me da cólera, ¿no? Porque no es solamente una emoción de cólera la que podemos tener. Todos tenemos miedo, ira, tristeza y alegría. Todos. Nadie puede decir, oye, ¿sabes qué? Solamente tú debes tener alegrías en la vida. Solamente tú debes tener un mundo bonito.
No, no es verdad. Todos tenemos momentos de alegría, de tristeza, de miedo y de cólera. Todos, todos tenemos. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo miedo. Yo tristeza no tengo. ¿No? ¿Por qué? Pues triste, ¿por qué? Si el mundo es lindo y es a colores. Todo mundo tiene miedo, alegría, tristeza y todos. Nadie puede pensar que el ser humano puede prescindir de alguna de esas emociones. A veces tenemos miedo, a veces queremos negar que estamos tristes, ¿no? Queremos negar que estamos tristes. ¿Por qué? La tristeza existe. Y todos habremos experimentado alguna vez la tristeza. Todos podemos haber experimentado la pérdida de un ser querido. Todos podemos haber experimentado un sufrimiento, el dolor, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué pensar que debemos negar la tristeza. No tendríamos por qué pensar que debemos negar el miedo, la cólera o la alegría. No podemos negar las emociones. Lo que tenemos que hacer es saber que se manifiestan en algún momento y que tienen que tener una compensación. Si yo estoy triste, lo lógico es que no me ponga, por ejemplo, si estoy triste, a ver, por la pérdida de un ser querido, pues no debo seguir alimentando la tristeza, debo tener la fuerza suficiente para continuar con mi vida. Entonces, si por la tristeza no me levanto de la cama hoy día, que sea solo hoy día, mañana me levanto, ¿no? Si por la tristeza no quiero comer, que sea solo hoy día, mañana como, así no tenga hambre y así no le sienta gusto a nada, mañana como igual lo que corresponde, ¿no? Entonces, tenemos que buscar voluntariamente respuestas compensatorias y no permitir que emociones dolorosas nos impacten al punto de que nos incapacite emocionalmente y conductualmente. Una tristeza profunda nos lleva a la depresión. Y la depresión ya requiere una medicación, ya requiere un acompañamiento médico, ya requiere un psiquiatra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que la tristeza existe y que tenemos que actuar en los primeros momentos en que se presenta la tristeza y no llegar a la devastación que nos va a sumir en la depresión, ¿no? Tenemos que actuar antes. Por eso es el acompañamiento. El acompañamiento no permite que la persona se suma en la tristeza a un punto de depresión. Últimamente está muy fácil decir, estoy deprimida. Oigan, deprimida es una palabra muy fuerte, ¿no? Decir deprimida decir una palabra incapacitante, ¿no? O sea, la depresión es una connotación clínica de paciente de salud mental, mientras que la tristeza es una connotación que todos tenemos y con la que todos tenemos que aprender a vivir. Muchas veces a los niños se les priva o queremos privarlos de que experimenten la tristeza. Dice, no le digas que se ha muerto el abuelito. Dile que ha viajado y que no sabemos cuándo va a llegar, ¿no? No le digas que no le puedo comprar un disfraz porque no tengo plata. Yo veré de dónde saco para darle, ¿no? Entonces, nadie dice que no nos gustaría darles a los hijos un mundo de alegría y de todas posibilidades. En realidad nos gustaría. Pero esas pequeñas tristezas van haciendo que el niño aprenda a vivir en la vida y pueda sobreponerse a lo que le toca vivir en la edad que le toca vivir. Y no tengamos a la larga personas que no toleran la frustración, ¿no? No toleran que se les diga no. No toleran que se les diga no hay, ¿no? Adolescentes que no toleran que el enamorado les diga terminamos y se están queriendo suicidar, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar el manejo de las emociones de manera gradual en cada etapa de edad, ¿no? Hay niños que si no le das un juguete hace un berrinche
caramba, que ya es un alboroto total en el ambiente que estamos. Al punto que la mamá tiene que comprarle el juguete igual al del amiguito para que no grite, para que no llore, para que no se tire al suelo. O sea, es un niño, un berrinche, es no tengo tolerancia a la frustración. Lo cual quiere decir, no tengo tolerancia a que me digas no tengo. No tengo tolerancia a que me digas no hay. No tengo tolerancia a que me digas no te voy a dar. ¿No? Entonces, su mente se alimenta cada vez más de todo lo que quiero, lo tengo. Y todo lo que quiero, así sea imposible, debe de estar a mi alcance. Debo tenerlo en la mano y en ese momento. ¿No? Y niños que se vuelven manipuladores, jóvenes, chicas, chicos, adultos que se vuelven manipuladores. Si me dejas, me mato. Si te vas, me mato. ¿No? Conductas, expresiones durísimas que muchas veces condicionan la permanencia de una relación de pareja. Y te dicen, no, yo tengo miedo de dejarlo porque si lo dejo se mata. Ya ha pasado una vez. Tengo miedo de dejarlo porque se mete una borrachera de padre y señor mío. ¿Mm? Entonces, tengamos en cuenta que las emociones existen, las emociones las debemos conocer, las emociones las debemos afrontar, ¿no? Y este afrontamiento tiene que tener una socialización, ¿no? Tiene que haber emociones secundarias, ¿no? La socialización de las emociones son, ¿no es cierto?, un capítulo segundo, ¿no?, donde hablamos de emociones secundarias. Las emociones secundarias están mediadas por la razón. Perfecto, no tengo en este momento para darte, ¿no? Y no podría comprarte ese avión, ¿no?, de juguete, pero más adelante podemos ver algo parecido. O más adelante podemos ver, ¿no?, a lo mejor en el internet, ¿no? Entonces, una socialización de tal manera que el niño diga, está bien, será en otro momento. La socialización marca la aceptación. La socialización marca que nosotros tengamos una regulación de las emociones a un nivel adaptable, a un nivel socialmente adaptable, no a un nivel inaceptable, no a un nivel inadaptable, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, también es bueno conocer emociones y sentimientos, ¿no? Tomemos en cuenta que las emociones son una reacción, son una respuesta inmediata. No podemos impedir su presentación. Mucha gente dice, controla tus emociones, controla tus emociones. Las emociones no se controlan como que se prende y se apaga el interruptor de la luz. No, no es así. Las emociones, una vez de que se presentan, no podemos decir, apágate emoción, ¿no?, y desconectamos el interruptor de la luz y la emoción se apaga. No, las emociones nos proporcionan un estado de alerta, son un indicador de desequilibrio, ¿no? Y en ese momento que la emoción impacta en nosotros, ¿no?, vamos a mediar con su adaptación. O sea, cómo respondemos a esta emoción mediada con nuestra forma de adaptarnos, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿No? ¿Cómo nos presentamos frente a la emoción? Entonces, no pensemos que las emociones se pueden controlar con un interruptor, ¿no? Las emociones son expresiones que se van a dar, ¿no? Si queremos, ¿no es cierto?, tener un alcance de nuestra personalidad más estable, tenemos que pensar que las emociones debemos de antelar, debemos de presentar preventivamente cómo actuar, ¿no? Yo sé que frente a una emoción de cólera, ¿no?, frente a un acto que me genera cólera, yo tiro las cosas, ¿no? Entonces, cálmate, no hagas esto, ¿no? Respira, ¿no? Entonces, actuar preventivamente, ¿no? Tenemos que aprender a cambiar nuestros comportamientos y actitudes. Ahora, por otro lado, los sentimientos nos generan estabilidad, ¿no? La amistad. La amistad es un sentimiento que nos genera estabilidad, al punto de que cuando nos sentimos mal pensamos, le voy a contar, ¿no?, a mi amiga cómo me siento. Ella me comprende. Ella está en los momentos importantes de mi vida, ¿no? Le voy a contar a mi mamá. Le voy a contar a mi papá,
¿no? O sea, las emociones, los sentimientos en este caso, son expresiones que me generan estabilidad, ¿no? Yo misma digo, calma, ¿no? Entonces, esto no me va a vencer, ¿no? Entonces nos generan seguridad y confianza. Y los sentimientos nos dan permanencia en el tiempo. O sea, confiamos en el sentimiento que me genera amistad. Confiamos en el sentimiento que me genera amor. Confiamos también en decir, prefiero la distancia, ¿no? También los sentimientos nos dan una forma de adaptación frente a la sociedad, ¿no? Ahora veamos la resiliencia. Hemos dicho que nuestros estudiantes de educación básica alternativa son personas cuya fortaleza en su personalidad es la resiliencia, ¿no? Todos sabemos qué es la resiliencia. Todos como profesores hemos manejado los conceptos de resiliencia. Ahora también pensemos que esta resiliencia hace que estos estudiantes nuestros estén en permanente lucha y superación contra sí mismos, ¿no? Vencen sus propias adversidades, vencen sus carencias, vencen sus dificultades, ¿no? O sea, es tan fuerte su actitud resiliente que salen adelante siempre. Y un día que se cae, hacen que al día siguiente vuelvan a levantarse, porque mantienen la esperanza por alcanzar la meta que se propone, ¿no? Mantienen la esperanza por ver un proyecto de vida mejor, ¿no? Entonces, miran la adversidad como una oportunidad. Ya me salió mal esto, ya no me voy a volver a equivocar en esto. De esto he aprendido tal cosa, ¿no? Y siguen avanzando. Se reinventan cada vez frente a los problemas. Aceptan los cambios, ¿no? Las personas resilientes aceptan los cambios. Las personas no resilientes no aceptan los cambios. Dicen, por ejemplo, frases como, yo no sé en qué momento cambió mi esposo. Yo no sé en qué momento mi hijo dejó de obedecerme. O sea, esas frases muestran conductas no resilientes, ¿no? Porque la persona resiliente está observando los cambios. La persona resiliente está observando que el mundo gira, ¿no? Entonces, como el mundo gira, dice, oye, hoy día hay esto, mañana hay lo otro, ¿no? Entonces, yo dónde me posiciono, dónde me paro frente a este problema, ¿no? Entonces, la persona resiliente es una persona dinámica, es una persona activa, es una persona que siempre está viendo el entorno. Y no es una persona que no se afecta, es una persona que se afecta. Ya hemos hablado del impacto de las emociones. Es una persona que se afecta. Los hechos impactan en la persona y ese impacto genera emociones, ¿no? O sea, la persona resiliente no es un robot, ¿no? La persona resiliente es una persona que se impresiona con emociones, con sentimientos, con problemas. Se impresiona. Pero al mismo tiempo esa impresión que vivencia no lo hunde, ¿no? Sino esa impresión es para catapultarlo, ¿no? Para siempre usar la catapulta y decir, adelante, adelante, acepto los cambios, ¿no? Porque de lo contrario sigue quedándose en el tema, ¿no? Entonces veamos, todas las emociones y los sentimientos tienen algunas características propias. Por ejemplo, la intimidad. La intimidad hace referencia a que todos nosotros tenemos una peculiar forma de sentir, un propio mundo subjetivo. Vamos a poner un ejemplo. Se casa. Una linda novia maquillada, arreglada, preciosa, y el día más feliz de su boda se pone a llorar. Y le dice, oye, pero ¿por qué lloras? Hoy día es tu matrimonio, deberías estar feliz, te malograste el maquillaje, ¿no? Entonces, y él le dice, es que lloro de alegría. Y uno dirá, qué incoherente, ¿cómo llora de alegría? ¿No? Oigan, pero es la forma íntima de entender sus emociones. Cada uno tiene su propio mundo subjetivo y cada uno en su propio mundo subjetivo siente de manera diferente, ¿no? Hay gente que cuando le duele dice, ay, qué dolor, pero ya, pero ¿sabes qué? No me voy a quejar, machito, machito, sigo adelante, ¿no? Entonces, hay un mundo subjetivo diferente.
No todos tienen que expresar la tristeza llorando. Hay gente que expresa la tristeza en silencio y está profundamente deprimido. Y hay gente que dice, si no lloras no estás triste. ¿Por qué? Hay gente que está total en silencio y está sumamente deprimido, ¿no? O tampoco tenemos que expresar la alegría con algarabía y saltos. Hay gente que está muy alegre y simplemente te mira con afabilidad, nada más, ¿no? Entonces, la intimidad cuando hablamos de la tutoría, nos va a permitir conocer la intimidad de las personas, cómo expresan su propio mundo subjetivo, ¿no? Entonces, eso nos permite dar también un punto de apoyo. Por otro lado, también tenemos la polaridad. Emociones y sentimientos van de lo positivo a lo negativo. Bueno, eso está fácil de darnos cuenta, ¿no? De la amistad a la enemistad, de la confianza a la desconfianza, del amor al odio. Y de todo esto hay un paso de distancia. Nada más que hay un paso de distancia. Esa frase común y conocida que dice del amor al odio un paso, es real. De la confianza a la desconfianza hay un paso, ¿no? De la fidelidad a la infidelidad hay un paso, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que la polaridad habla de que nosotros podemos expresar sentimientos opuestos, emociones opuestas, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Hoy día eres mi mejor amiga, mañana no quiero ni verte, ¿no? Entonces, la polaridad. Nuestras emociones y sentimientos se expresan de manera polar. Tomémoslos en cuenta, ¿no? Para que no nos extrañe decir cuando alguien venga y diga, yo lo quería y ahora no lo quiero ni ver, ¿no? Pero piensa, si tú lo querías, perdónalo, acéptalo, no sé cuánto, ¿no? Entonces, la polaridad existe en nuestras emociones y sentimientos. Por otro lado, la profundidad. La profundidad habla de la intensidad con la que cada quien expresa sus emociones y sentimientos, ¿no? La intensidad marca como termómetro una graduación, ¿no? Y hay gente que te dice, yo no soporto que me mientan. Intensidad. Si me miente, todo se termina, ¿no? Otra gente te dice, no soporto vamos a decirle, la traición, ¿no? Si me traiciona, que se olvide de mí, ¿no? La intensidad, ¿no? De los sentimientos y de las emociones. Y hay gente que dice, oye, eso es para mí insignificante, no me afecta en nada, ¿no? Entonces la intensidad es un conocer más el mundo de las personas, ¿no? Luego tenemos el nivel. El nivel habla del estatus, de la ubicación de nuestros sentimientos. Para mí lo más importante es la solidaridad, ¿no? Entonces yo voy a ser solidario con todas las personas, ¿no? Que me rodean. Entonces cada uno tiene un estatus, una ubicación de sus emociones, de sus comportamientos, de sus actitudes, de sus sentimientos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tutoría, pensemos en que las personas que vamos a acompañar nos van a expresar estas características. Muy bien, y muchas gracias por su atención en estas 2 horas de trabajo. Muchas gracias por compartir conmigo sus experiencias, que en este momento estoy lista para conversar con ustedes y para tener un alcance de sus experiencias en el aula, ¿no? Y compartiendo algunas dificultades que podamos absolver. Les agradezco su participación, agradezco a Mercedes la invitación y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quisieran realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela. Muy agradecida por tu apreciación. En cualquier momento que tú desees algo, por favor, a través de Mercedes podemos conversar. Muy gentil por tu agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes. Bien, entonces generamos las preguntas en orden. Los profesores que quieran hacer alguna consulta a la doctora, levantan la mano o abren su audio
dar experiencias o preguntar algunas realidades que tienen o dificultades en el aula con sus alumnos en el momento de la tutoría. Gracias, Mechita. A disposición de ustedes. Marianela, exprésate, por favor. Doctora, estuvo muy linda la ponencia. Esperamos contar otra vez con su participación. Muy bonita. Quería hacer una consulta. ¿De qué forma también el docente... A ver, un ratito, por favor, profesora Marianela. Doctora Lourdes, un favor. Cuando un docente esté expresando su pregunta, puede apagar su audio y después prende. Claro que sí, completamente. Ok. Apago el audio. Marianela, exprésate, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, si el estudiante tiene muchas dificultades, podríamos decir, después de la pandemia, ahora esto es lo que se ha notado, han disminuido su capacidad en cuanto a sus conocimientos. Y qué relación hay entre, podríamos decir, el docente, ¿no? También que docente-estudiante. ¿Cómo podría el docente también mejorar su capacidad de resiliencia para, ¿no? Porque si el docente también pues está a veces deprimido, triste, ¿no? Yo he notado, porque hay muchos casos que mis colegas me han contado, ¿no? Que dos colegas que no podían dormir totalmente, días de días, venían venían así, estaban mal, ¿no? Entonces, amanecían 3 días, 4 días sin dormir. Ellas también, no podían superar, les dio depresión y ansiedad. Marianela, muchas gracias por tu intervención. Yo he observado lo mismo que tú has observado en el salón de clases. Yo participo en la Casa Misión de Chihuahua, ¿no? Es un albergue para niños y adultos mayores, ¿no? En el que hago un servicio de voluntariado. Y yo he notado que tanto los niños como los adultos mayores, porque tenemos una población que va desde los 50 años hasta los 86, ¿no? En la Casa Misión de Chihuahua. He notado que ellos tienen un deterioro más fuerte en el plano cognitivo. Incluso han olvidado hasta expresarse, ¿no? Porque son gente del campo y muchos de ellos viven solos. Ya han olvidado frases cotidianas. Hay un daño cognitivo consecuente del COVID, no solamente por el tema de haber estado solo, sino porque la enfermedad misma ha dañado a muchas personas. Y una de las secuelas del COVID en algunas personas es un daño cognitivo. Efectivamente hay un daño cognitivo. Entonces, hay jóvenes estudiantes que han tenido un daño cognitivo. No sé a qué nivel, porque es una apreciación empírica simplemente. No sé a qué nivel, pero definitivamente nosotros como profesores estamos en la misión de activar otra vez los circuitos neuronales que faciliten el paso lógico de la información y la activación del pensamiento. Miren, yo lo estoy haciendo a través de rompecabezas, a través de crucigramas, a través de, vamos a decirle, de pupiletras, ¿no? A través del juego del sudoku, ¿no? Porque son adultos mayores, ¿no? Estoy haciéndolo a través de ello, ¿no? Entonces, son estrategias del pensamiento para activar en cada quien la esfera cognitiva, ¿no? Entonces, ustedes en el aula vean qué es lo más conveniente, pequeñas lecturas, poesías, intervenciones a través del teatro, en el salón de clase, nos van a ayudar mucho. Y tienes toda la razón, colega Marianela, en que nosotros mismos hemos sido afectados por el COVID, ¿no? En mi familia ha sido un tema dolorosísimo, ¿no? Felizmente que han sobrevivido mis hermanos. A mí me dio mucho menos fuerte, pero mis hermanos la pasaron terrible.
Y como bien dices tú, hay una secuela del COVID en la que las personas no pueden dormir, ¿no? Hay una afectación que implica que no pueden dormir, ¿no? Entonces, sí es cierto que tenemos como secuelas del COVID, que es un virus nuevo, que no sabemos todos sus alcances, no sabemos todas sus características. Estamos descubriendo en el salón de clases todas las experiencias que nos comparten los alumnos, todas las experiencias que entre colegas compartimos. Y muy bien que lo expreses abiertamente, porque todavía seguimos, si bien es cierto la Organización Mundial de la Salud ya levantó el alerta del COVID a nivel mundial, tomemos en cuenta que nosotros estamos en un país en el cual tenemos unas secuelas bravas, ¿no? Y hemos tenido una devastación de la población muy fuerte, ¿no? Y tenemos gente que ya vive sola, sobre todo en el campo, viven solos por el tema del COVID, ¿no? Gente que ha fallecido sus esposos, gente que ha fallecido 2 hijos en la familia, 3 hijos en la familia, ¿no? Entonces, sí hay el tema, ¿no?, de la soledad, el tema del sufrimiento. No llamemos depresión, porque ya hemos dicho que la depresión es una palabra clínica, ¿no? Pero sí llegamos a tristeza profunda. Por supuesto, en algunos casos llegarán a depresión, pero una característica de la depresión es que es incapacitante. La persona deprimida se paraliza. Si tiene que ir a trabajar, no trabaja. Si tiene que comer, no le interesa, no se alimenta, ¿no? Entonces, la persona que está en una condición depresiva verdaderamente está en un abandono frente a la vida, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado a una tristeza profunda. En algunos casos habrán llegado a depresión, por supuesto, ¿no? Pero felizmente, colegas, si tú estás trabajando y los colegas que están contigo y que te expresan sus problemas lo pueden expresar, están trabajando, estamos hablando de una situación de tristeza profunda. Muchísimas gracias por tu intervención. ¿Quién sigue? Gracias, gracias. Mari, con mucho gusto. ¿Quién sigue, por favor? Maestra, ¿me podría dar algún alcance sobre algunas estrategias que puedo usar, por ejemplo, con los estudiantes que la mayoría tienen miedo, temor a participar? La inseguridad mm, los domina, ¿no? Y no pueden expresarse, no pueden contar sus cosas, ni para exponer nada. Claro que sí, colega, con mucho gusto. Una de las estrategias que podemos tomar en cuenta nosotros es pedirles que hagan una composición de su experiencia vivida en el tiempo de pandemia, ¿no? Ahí vamos a darnos cuenta la carga emocional del relato. Y en función a esa carga emocional del relato, o podemos hacer un acompañamiento personalizado, o podemos compartir y socializar en grupo todas las experiencias, facilitando la intervención de los demás estudiantes, ¿no? Entonces, una de las estrategias que a mí me ha dado resultado es hacer dibujos frente a lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Hacer dibujos, hacer composiciones, ¿no? Crear pequeños grupos y conversar en pequeños grupos qué cosa ha pasado en la pandemia, ¿no? Entonces son estrategias que nosotros como profesores tenemos, recursos que tenemos. Colega, ¿tú en qué grado enseñas? ¿Qué edades tienen tus alumnos? El mío tienen, enseña primero y segundo, tienen 14, 15, hasta 17 años. Ya, colega, como estamos hablando de adolescentes, puedes motivar la conversación a partir de hechos propios de la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, los tuyos ten la certeza que trabajan. ¿Cómo han trabajado en el tiempo del COVID? ¿Qué labores han hecho de trabajo en el tiempo del COVID? Por ahí ya te van dando alcances, por ahí ya te van contando qué cosa les ha pasado. Muchas gracias, colega, muy amable. ¿Alguna otra participación? Gracias. Aló.
Eh, Primeramente, saludar a todos los presentes, doctora especialmente. Yo trabajo en un distrito que está ubicado a 4.350 metros sobre el nivel del mar, exactamente en el distrito de Caylloma. Después de la pandemia que tuvimos, la asistencia de mis alumnos ha bajado bastante, que podemos decir casi no hay asistencia. Tengo 14 alumnos matriculados, pero de los cuales ahora están asistiendo o, 3, 4, hay veces 2, hay veces uno, cuando hay feria, digamos, no asiste ni uno. Me he quedado en 2 oportunidades sin ningún alumno. Entonces he conversado, digamos, con cada uno de ellos, les he visitado en sus casas, algunos trabajan en el campo. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia trabajaban de repente acá dentro del sitio. Entonces ahora, como no hay trabajo, han salido al campo a buscar un trabajo más que todo pastoreo, a otros lugares, a las minas, y entonces más están preocupados en el trabajo, en la economía, y algunos, como usted dice, digamos, se han quedado solos porque sus hijos han salido en busca de trabajo. Hay diferentes problemas, ¿no? Y los alumnos que tengo es a partir de, el menor tiene 26 años para arriba. Entonces, ¿cómo podría yo, aparte que he conversado, les he motivado, cómo recuperar, doctora? Porque eso me preocupa porque nunca he estado, digamos, así en esta capacidad de asistencia. Yo siempre tenía, digamos, una asistencia regular. Y ahí les digo, digamos, pucha, bueno, nadie quiere de repente estudiar con 2 alumnos, con 3 alumnos estoy. Entonces, digo, no, de repente voy a tener que informar a la UGEL, bueno, tendrán que cerrarlo, no sé, porque no estoy acostumbrado, digamos, a trabajar así con esta pequeña cantidad. Colega, muchísimas gracias por tu participación. Entiendo enormemente lo que tú estás viviendo. Yo también estoy en Chihuahua y comprendo perfectamente bien lo que dices porque nuestros estudiantes se han abocado al campo como fuente de vida, porque de ahí es donde tienen la comidita, de ahí es donde tienen, como tú bien dices, en el pastoreo, en la mina, ¿no? Y allá en Chihuahua explotan mina y también explotan cerros para sacar materiales agregados de construcción. Entonces, mucha gente ha preferido irse al campo a trabajar en lo que puede, porque no hay, ¿no? O sea, y es más, el desplazamiento a la ciudad se les ha hecho más caro, los pasajes han subido y todo ha encarecido, ¿no? Entonces, yo te diría, colega, que no perdamos las esperanzas en que en este tiempo los muchachos están faltando. Es verdad, no le están dando importancia al estudio porque ha habido la necesidad de velar por la parte económica y la de subsistencia, ¿no? Entonces, la motivación que tenemos que dar nosotros tiene que estar creativamente a tu alcance, ¿no? Creativamente a tu alcance. Mira, yo tengo jóvenes, tengo adultos mayores a los que les estoy haciendo tejer, ¿no? Tejer y tareitas, ¿no? Manualidades y aspecto cognitivo, manualidades y aspecto cognitivo. Y no tareas para la casa, porque tú sabes de que no hay plata para el internet, ¿no? Y no hay plata para el wifi. Entonces, en el colegio habrá wifi, en el albergue habrá wifi, pero no hay en sus casas, ¿no? Entonces, muchos van a la biblioteca de la casa con la finalidad de que el wifi, ¿no?, les permita también utilizar su WhatsApp, sus redes sociales, y en ese momento es en el que nosotros también aprovechamos para convocar a la gente, a motivarla a que se reincorpore al estudio, ¿no? Yo pienso que todos tenemos que ser tolerantes con la vida que nos ha tocado pasar. La pandemia ha sido un azote muy fuerte y para nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con adultos mayores, con adultos, con jóvenes adultos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que ha sido muy duro también para ellos, ¿no? Entonces, es más, ellos ya de por sí tenían dificultades para asistir al colegio, ya de por sí tenían dificultades para trabajar,
en el ámbito académico, en el ámbito escolarizado, después de la pandemia y con todas las dificultades que se han presentado, la verdad es que están luchando. Algunos hasta ya tienen familia, algunos jóvenes de 16, 17 años, 18 años hasta ya tienen familia, ¿no? Ya formaron familia, ¿no? Entonces, es una realidad diferente la que nosotros tenemos en el campo, ¿no? Pero consideremos que podemos ser tolerantes, ¿no? Con la observación y con el reingreso de los jóvenes y adultos a nuestros salones de clases. Muchas gracias, colega, muy amable por tu participación y valoro enormemente que nos pongas a todos en contacto con lo que está pasando en tu zona. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bueno, creo que eso es todo. Colegas, les agradezco muchísimo el acompañamiento en este tiempo con nosotros. Estoy muy feliz de haber participado con ustedes. Si en alguna otra oportunidad existiera curiosidades, interrogantes o temas que quisiéramos ampliar de lo que hemos conversado a través de la tutoría, yo encantada de poder participar con ustedes. Al mismo tiempo, mi agradecimiento al grupo Siembra, en la persona de Mercedes, ¿no? Y a todos los participantes que gentilmente me han acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias con todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos comunicándonos también con todos los profesores. Vamos a apagar acá el audio. Ya. Vamos a comunicarnos también con todos los docentes. Se agradece. Se les informa, profesores. Sí, se les informa, colegas, que la próxima capacitación de tutoría se les va a mandar igual por los grupos de WhatsApp. Esperemos que la doctora Lourdes Pantigoso siga con nosotros para la siguiente capacitación. Acá ya nos está diciendo que sí. Bien, Vaya, entonces, gracias. sí, los temas, los que deseen temas específicos, pueden proporcionarlos al WhatsApp de forma personal a la oficina, pero vamos a tratar nosotros de seguir el temario de las orientaciones, de las habilidades socioemocionales que nos ha propuesto el Ministerio de Educación para los proyectos de tutoría 2023, que seguro sus directores les han entregado este programa con las orientaciones para cada tema, que son 13 temas con 2 sesiones cada uno. En total son como 26 temas que tenemos que desarrollar durante todo el año con los estudiantes, incluyendo dentro de nuestras sesiones este programa. Entonces, Grupo Siembra se compromete a ayudarlos a esta orientación y acompañamiento con este material para que ustedes puedan tener las mejores herramientas y apoyar a los alumnos y de esta manera evitar que ellos se vayan y motivar a que ingresen otros alumnos con todas las estrategias, como dijo nuestra doctora Lourdes Pantigoso. Tenemos que buscar creativamente estrategias que ayuden a los alumnos con sus motivaciones a reincorporarse a los estudios de la educación básica alternativa. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes por la participación de esta tarde y muchas bendiciones, un abrazo fuerte a nuestra doctora Lourdes Pantigoso, psicóloga, también docente, que ella nos ha dado este espacio para poder apoyarnos. Muchísimas gracias con ella y con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, profesora Mercedes, por esta capacitación, que es muy interesante. Está muy Muchas interesante. gracias. Hasta la próxima. Feliz Día de la Madre para todas mis colegas. Esto, justo, ya me quitó las palabras de la boca la profesora. Un abrazo fuerte para toda la familia de Grupo Siembra. Un abrazo. Feliz día. Mañana, que la pasen muy bonito.
Ya Que la pasen muy bonito. Gracias, feliz día. muchas gracias. Que tengan un lindo Feliz día, doctora. Feliz día, Mercedes. Feliz día de la mamá. también para sus mamás, para ustedes, ¿no? Muchas felicidades, muchas bendiciones por el Día de la Madre. Gracias por su apoyo y también en lo que ustedes necesiten en el tema de tutoría, con mucho gusto estaré participando. Nos comunicaremos a través de Mercedes. Muchísimas gracias, conmigo hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctora. Ah, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. A los profesores que van a participar en el ascenso docente, colegas, ya pueden inscribirse. Esta es una previa a la siguiente. Ya empezamos de lleno con la capacitación. No olviden ingresar de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? Cuídense, profesores. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias.